Primero, para que quien no me conozca, hay mucha gente que me conoce, pero hay gente que no me conoce. Entonces me voy a presentar. Yo soy Raquel, llevo 8 mesecillos así en Inmunotech, soy farmacéutica, pero soy experta en medicina natural. ¿Vale? Todo lo que es natural, allá voy como una flecha, vamos. Entonces, pues me han pedido que dé una presentación de enfermedades autoinmunes y creo que es muy importante porque en el día a día nos encontramos muchísimas enfermedades autoinmunes, la mayoría son enfermedades autoinmunes, ¿vale? Entonces, me gustaría que entendierais un poquito en qué consiste una enfermedad autoinmune, voy a explicaros en qué consiste, cómo reacciona nuestro cuerpo ante una enfermedad autoinmune y cómo nosotros, desde nuestro papel en Inmunotech, cómo podemos ayudar a esas personas que nos encontramos y que nos consultan día tras día con enfermedades autoinmunes, ¿vale? Cómo podemos ayudarles con nuestros productos. Para saber lo que es una enfermedad autoinmune, lo más importante es la definición, ¿vale? Una enfermedad autoinmune es una patología en la que nuestro sistema inmunitario se convierte en su propio agresor, atacando y destruyendo nuestros propios órganos y tejidos corporales sanos. ¿Qué significa esto? Un cuerpo, un organismo en condiciones normales llega a un agente externo y lo atrapa y tiene una reacción correcta. Pero hay situaciones en las que el cuerpo reacciona contra él mismo. Os voy a poner un ejemplo para que más o menos lo entendáis. La tiroiditis de Hashimoto. Es un hipotiroidismo, ¿vale? Que el 90% de los hipotiroidismos que se nos van a presentar son tiroiditis de Hashimoto. ¿Qué pasa en esta situación? Pues hay un fallo en la microbiota de la persona, ¿vale? Está comprometida la microbiota y el cuerpo, un agente propio, lo reconoce como un agente agresor, que sería el tiroides, ¿vale? El organismo va a actuar contra su propio tiroides, ¿vale? Va a disminuir la producción de tirosina, la hormona que sintetiza el tiroides, va a ir bajando la producción, bajando. Va a llegar un momento en que es muy poquita cantidad la que se produce, pero es subclínico, no lo vamos a notar, ¿vale? No, el paciente va a notar mucho cansancio, va a notar mucho frío en pies y manos, pero nadie se da cuenta de que hay una patología, ¿vale? Pues hay depresión, esta persona tiene un problema, pues sí, pues al final es una enfermedad autoinmune, ¿vale? Para que más o menos entendáis cómo el cuerpo ataca a su propio organismo, a su tiroides, ¿vale? Esta autoinmunidad se puede presentar en todo el organismo entero, no solo en un único órgano. Puede actuar a nivel del sistema nervioso central. Voy a nombrar unas cuantas enfermedades que os van a sonar muchísimo. Voy a nombrar las más frecuentes, ¿vale? Que nos vamos a encontrar en el día a día. En el sistema nervioso central tendremos la esclerosis múltiple y la miastenia gravis, que afecta al cerebro y a la médula espinal, ¿vale? Síntomas, pues afecta a los músculos, es una enfermedad degenerativa que ya sabemos cómo termina. La narcolepsia, ¿vale? Que todos pensábamos que no era una enfermedad autoinmune, pues ahí tenemos una enfermedad autoinmune del sistema nervioso central. En el sistema endocrino, la que ya os he nombrado, la tiroiditis de Hashimoto, ¿vale? Y la enfermedad de Graves. Las dos afectan al tiroides, ¿vale? Y también tenemos la diabetes mellitus, que afecta al páncreas. Después, en el sistema óseo, tenemos la archiconocida artritis reumatoide, que creo que nos hemos encontrado todos con esa enfermedad. En el sistema dermatológico, pues tenemos muchas enfermedades y muchas patologías, porque la piel es el órgano más grande que existe en nuestro organismo. Entonces, el lupus, la psoriasis, el vitíligo, el líquen, la alopecia areata en el cuero cabelludo, también es una enfermedad autoinmune, ¿vale? Y en el sistema digestivo, la enfermedad de Crohn, la colitis ulcerosa y la celiaquía, que tampoco se pensaba que era autoinmune, y la celiaquía también es autoinmune. ¿De acuerdo? Causas de esta autoinmunidad. Para que se produzca la autoinmunidad, tienen que existir dos factores, dos situaciones que se produzcan en el mismo momento. Primero, tenemos que tener unos cambios epigenéticos. ¿Qué significa esto? Los cambios epigenéticos son cambios que se producen en el ADN de la persona a lo largo de nuestra vida. No hace falta nacer ya con el cambio. Existe una situación que se produce una mutación en el ADN de la persona y ya vamos a tener una predisposición a tener una enfermedad autoinmune. Pero si solo tenemos esa situación, no vamos a tener una enfermedad autoinmune. Tiene que ocurrir otra cosa, que son los factores ambientales. De los factores ambientales voy a hablar más adelante porque es algo también de lo que nosotros en nuestro día a día también hablamos mucho con el tema del glutatión. Cuando se producen estas dos situaciones, el cuerpo reacciona produciendo
autoanticuerpos. Anticuerpos anti nosotros mismos. Esos autoanticuerpos, ¿qué hacen? Producen una desregulación del sistema inmune. Ya afecta al sistema inmune, ya el sistema inmune se nos vuelve loco, ¿vale? Puede afectar a un único órgano, que sería, por ejemplo, una diabetes mellitus, o puede afectar a nivel sistémico todo el organismo. Es decir, ¿esto qué significa? Que se puede producir varias patologías a la vez. Se han visto, ¿vale? Que pueden existir, normalmente se asocia la esclerosis múltiple con la artritis reumatoide. Podemos encontrarnos las dos cosas juntas. Otra situación que suele verse asociada es la enfermedad celíaca con enfermedades inflamatorias intestinales, vitíligo, psoriasis y Hashimoto. Van asociadas también. Y por último, la colitis ulcerosa siempre suele aparecer con lupus. Es muy curioso, pero nos podemos encontrar que una persona te diga, yo tengo enfermedad celíaca, enfermedades intestinales y vitíligo. Pues sí, suele pasar, ¿vale? Los factores ambientales. Esto es una situación que tiene que darse con la epigenética, pero es que es muy fácil. Es tan fácil que nos encontremos esto que normalmente va a pasar. Por desgracia va a pasar. Por ejemplo, sedentarismo, un factor ambiental. ¿Quién no tiene sedentarismo hoy en día? Estrés crónico. ¿Quién no tiene estrés crónico hoy en día con esta vida que llevamos todos? Entonces ya la situación se vuelve un poco negativa, ¿eh? Otros factores, pues por ejemplo, la lactancia materna corta. ¿Por qué se produce la lactancia materna corta? Hoy en día tenemos problemas con la conciliación familiar. Las mamás tenemos que incorporarnos rápidamente después de tener los bebés al trabajo. Entonces solemos tener una lactancia materna en un tiempo más corto y también situaciones de comodidad. Prefiero darle al niño un biberón que me quedo más tranquila porque estoy súper agotada, porque entonces son situaciones que al final no le damos la inmunidad que tiene que transmitir la mamá a los bebés, la estamos cortando antes de tiempo. Esas defensas que tenemos que darle al bebé no se las estamos dando, ¿vale? Y después hablamos de la microbiota. La microbiota es otra situación que ponemos en compromiso a los bebés porque normalmente el parto es natural, pero últimamente hay una corriente bueno, que tiramos por la cesárea, situaciones de riesgo, cesárea, y no aguantamos el parto. Entonces, ¿qué pasa? Que al no nacer el bebé por el canal del parto, no está cogiendo tampoco la microbiota de la mamá. También al bebé le estamos privando de esas defensas. Llegamos a un momento de nuestra vida en que ya la microbiota es deficiente y encima nuestra dieta es penosa. Con lo cual ya estamos teniendo una microbiota muy pobre que da lugar a, por ejemplo, la tiroiditis de Hashimoto, que hemos hablado antes. ¿Vale? Ya tenemos una predisposición ahí. Fallo de microbiota, epigenética, tiroiditis de Hashimoto. ¿Vale? Otra situación que podemos encontrarnos serían los microorganismos, que estamos cada vez más en contacto con bacterias, virus y hongos, como por ejemplo tenemos un gran problema con las resistencias a los antibióticos, ¿vale? Ahí tenemos a bacterias que son resistentes y no hay manera de quitarlas del medio. Así que microorganismos igual, problema. Otra cosa de lo que solemos hablar bastante nosotros son los xenobióticos, los tóxicos del ambiente, esos radicales libres que hablamos, pues ahí tenemos el tabaco, tóxicos como el mercurio, el aluminio, el amianto, fármacos numerosos, muchos fármacos, luz ultravioleta, luz azul. Todos esos tóxicos también afectan a predisposición a tener enfermedades autoinmunes. Y por último, hablar de la nutrición, ¿vale? Tenemos un gran número numerosas dietas, numerosas grasas trans en la dieta, ¿vale? Eso se produce con los alimentos procesados, con las margarinas que son terribles. El tema de las frituras, todo eso estamos introduciendo en nuestra dieta grasas trans, numerosos aditivos, ¿vale? Un desequilibrio que tenemos en la dieta de omega 3, omega 6. El omega 6 existe en los aceites de semilla, que normalmente tenemos acceso y hacemos nuestra comida con aceites de semilla. Pero el omega 3 solo existe en los pescados. ¿Qué pasa? Que estamos tomando mucho omega 6 y poco omega 3. Y tiene que haber un ratio 1:1. Actualmente se está viendo que tenemos un ratio 1:7. 1 omega 3, 7 omega 6. Y eso es terrible, terrible. Después tenemos mucho déficit de nutrientes, como déficit de vitamina C y déficit de selenio. ¿Vale? Y el tema del gluten. ¿Qué pasa con el gluten? El gluten es un alimento que es moderno, ¿vale? Existen numerosos cereales,
pero antiguamente no se tomaban cereales, la dieta era carnívora. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros somos intolerantes al gluten. El 100% de la población se ha visto que es intolerante al gluten. ¿Qué pasa? Que ese gluten, cuando lo comemos, llega a la barrera digestiva y hace agujeros. Y se llama permeabilidad intestinal. ¿Qué pasa? Que esos agujeros, las bacterias penetran y ya producen enfermedades. Ese famoso SIBO que todos conocemos también es por la permeabilidad intestinal, ¿vale? Hemos perdido esa barrera. Y ahora os hablaré un poquito de la barrera. Entonces, claro, son unos factores ambientales que son muy sencillos de tener en el ambiente del día a día. Si alguien tiene un factor epigenético, ya tenemos el factor ambiental y ya tenemos en bandeja una enfermedad autoinmune. ¿Por qué se produce una reacción autoinmune? Aquí viene el kit de la cuestión. Para entender cómo se produce una reacción autoinmune, tenemos primero que entender cómo funciona el sistema inmune. La inmunidad es complicada, ¿eh? La inmunología es una asignatura que es complicada, pero bueno, voy a intentar explicarlo un poquito sencillo. El sistema inmune trabaja con 3 líneas de defensa. La primera línea de defensa van de menos específica a más específica, ¿vale? La primera línea de defensa es una barrera. Para que os hagamos una idea, estamos metidos como en una burbujita, ¿vale? Esa capita de la burbujita es la piel y las barreras, ¿vale? Si en esa burbujita que nos rodea hay una brecha, ahí empiezan a entrar las bacterias, los virus, ¿vale? Entraría fácilmente. Entonces, esas barreras están en el aparato digestivo, que es esa mucosa que os he explicado, que es por donde pasan las bacterias del SIBO, en el aparato respiratorio, en la piel, en las genitales y en los ojos, ¿vale? Si esa barrera se traspasa, entraría la segunda línea de defensa, que sería la inmunidad innata. Esa inmunidad innata tarda muy poco tiempo en reaccionar, tarda de minutos a horas. En el momento que una gente ya un poquito más específico entra en contacto con la inmunidad, tarda de minutos a horas, ¿vale? Y ahí van las células defensivas de nuestro organismo, rodean a las bacterias y las echan fuera, ¿vale? Pero puede existir la posibilidad de que no consigan captar esas bacterias. Entonces entraría en juego la inmunidad adaptativa, que tarda de 4 a 7 días en actuar. O sea, fijaos el tiempo que tarda ya una inmunidad adaptativa. En esta inmunidad adaptativa, quien entra en juego son los linfocitos. Estos linfocitos entran en contacto con ese tóxico, ¿vale? Y tarda un tiempo en producir anticuerpos. ¿De acuerdo? Entonces ahí esos anticuerpos sí que ya cogerían y ya atraparían el patógeno y ya no tendríamos problemas en condiciones normales que todo funcionara bien. ¿Qué pasa en una situación de una reacción autoinmune? Que esos factores ambientales, todos esos agentes externos, están sobrecargando las respuestas, las barreras y la inmunidad innata. Se pierde la especificidad y ya empezamos a mandar señales erróneas, ¿vale? Se producen linfocitos T autorreactivos contra nuestro propio cuerpo y se producen autoanticuerpos. El sistema inmune ataca al propio organismo como si fuera un patógeno, ¿vale? O sea, totalmente descontrolado y desregulado. ¿Y cómo podríamos nosotros ayudar a las personas con patologías autoinmunes? Pues esto siempre es algo que yo me repito y que digo en la farmacia 80 millones de veces. Hay que ir a la causa. No hay que ir al síntoma, tenemos que ir a la causa. ¿Cómo vamos a la causa? Pues vamos punto por punto. ¿Que tenemos un xenobiótico, que tenemos un tóxico? Pues vamos a hacer un efecto detox. Vamos a quitarle al cuerpo todos esos tóxicos con los que estamos en contacto. ¿Y cómo lo hacemos? Pues con nuestro inmunocal regular o nuestro inmunocal platinum, ¿no? Con el glutatión, ¿vale? Esa sobrecarga de la inmunidad innata se produce cuando hay bajada del glutatión. Aunque todo el mundo pensemos que hay un aumento en las patologías autoinmunes del glutatión, este error, esta desregulación se produce porque hay bajada de glutatión. Entonces, en el momento que subimos el glutatión, con nuestro inmunocal regular y platinum, vamos a conseguir corregir esos linfocitos autorreactivos, ¿vale? Entonces ahí ya vamos a conseguir estabilizar un poco la respuesta inmune. Y después se ha visto que personas con enfermedades autoinmunes tienen la sangre y el organismo ácido. Y que mejor que nuestra fórmula reguladora de la acidez que viene en el inmunocal platinum. ¿Vale? También se produce mucha inflamación, hay mucha inflamación en todos los órganos. Inmunocal platinum también nos va a ayudar con ese efecto antiinflamatorio. Hablando del déficit de nutrientes, pues podemos ayudarnos del booster verde. Yo es que siempre digo que
¿Qué me recomiendas que me tome? Yo recomiendo tomarlo todo, la verdad, porque es que no podría prescindir de ninguno. El déficit de nutrientes lo tenemos con el booster verde, con esa mezcla de frutas y verduras, que es súper completa, ¿vale? Y después cuando hablamos de la microbiota pobre y la ruptura de la barrera de defensa, nos ayudamos del probio. Y ya por último, nos utilizamos el omega gen 5 para el desequilibrio omega 3 y omega 6, ¿vale? Eso hay que recomendarlo siempre. Y después se ha visto que personas con enfermedades autoinmunes tienen neuroinflamación. No sé si conocéis el concepto de la neuroinflamación. Es la inflamación del cerebro, ¿vale? Esa inflamación en el cerebro no duele. La cabeza no duele, no vamos a notar dolor porque en el cerebro no hay receptores del dolor. Entonces es un término que se conoce desde hace muy poquito tiempo. ¿Cuáles son los síntomas de la neuroinflamación? Son síntomas muy conocidos por todos. Neblina mental, cansancio, somnolencia, dificultad para toma de decisiones, apatía. Son síntomas del día a día, ¿vale? Esa neuroinflamación se puede tratar con suplementos. Existen solo 3 suplementos que atraviesan la barrera hematoencefálica, que sería la cúrcuma, el omega 3 y el resveratrol. Qué casualidad que 2 de los 3 los tenemos en el omega. Tenemos que utilizarlo y aprovecharlo. Y el resveratrol existe en un producto de Inmunotech, pero todavía no ha llegado a España. Lo necesitamos. ¿Vale? Entonces, bueno, aquí termina mi explicación y quiero terminar diciendo, como todos sabéis, que yo soy un amante de la nutrición, porque es que es lo más importante, ¿vale? La nutrición es el camino más corto hacia la salud. Tenemos que intentar evitar llegar a esos problemas y a esas enfermedades con una dieta adecuada, correcta y con un poquito de cabeza a la hora de comer, ¿vale? Y hasta aquí, pues nada, mi explicación. Si necesitas